¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Existiendo, hablando de dignidad humana, como siempre desde el centro de la Ciudad de México, desde el Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos, enviándote la mejor de las vibras para que este mes todas las cosas que empiezan puedan llegar a un feliz término. Y bueno, bienvenido mayo, porque de alguna forma somos parte de esta realidad concreta. El día de hoy vamos a hablar de un gran tema, y es justamente hablar de la ansiedad social, este enemigo que tú y yo podemos vencer a través del conocimiento y a través del cambio de actitud. Si quieres saber más sobre nuestros programas, recuérdate escribirnos a nuestros comentarios y allí seguramente tendremos muchos temas que compartir y que integrar a tu menú de posibilidades en Existiendo, como siempre, hablando de dignidad humana. Me alegra mucho encontrar en nuestros comentarios interés por algunos de los temas que ya hemos abordado en Existiendo. Justamente, cada uno de estos temas se selecciona muy cuidadosamente para que siempre haya algo de interés y un poquito de picor en nuestros diálogos acerca de qué es lo que nos pasa. Por eso hablar de dignidad humana es tocar muchos temas. Por ejemplo, ¿no? La responsabilidad del amar. Nos han escrito a este respecto y me parece muy interesante porque amar no solamente es la experiencia, es la responsabilidad de llevar mis sentimientos hacia otros y obviamente los efectos que esto conlleva al recibir también el amor, la expectativa y una serie de procesos que no siempre tenemos tan claros, ¿no? Yo recuerdo muy bien que durante muchos siglos el noviazgo era como la apertura, ¿no? Y nos daba tiempo de conocer a la persona para saber si era alguien que verdaderamente valdría la pena que se quedara en nuestras vidas. No siempre se logró, pero ahora, en la actualidad, muchísimas parejas ya obvian ese proceso y desde el primer día que se conocen incluso pueden empezar a tener una vida personal, una vida íntima, una vida sexual. Y llega un momento en que después de una semana descubren que no tienen nada en común. Pero ya esas huellas quedaron ahí. Ya fuimos de alguna manera impregnados por estas formas de amor y de amar. Por eso, qué bueno que te puedas comunicar con nosotros y nos compartas tus inquietudes. Esta responsabilidad que tenemos al amar, al vivir, al sentir, al ser parte de este universo en donde todos y cada uno de nosotros estamos invitados. En nuestro tema de hoy vamos a dialogar acerca de lo que es la ansiedad social. Recordemos que la ansiedad es un trastorno del estado de ánimo que pretende controlar el futuro. Por eso nos ponemos ansiosos por lo que va a ocurrir, por lo que no sabemos, por lo que de alguna u otra manera va a marcar nuestras vidas. A diferencia de otros trastornos del estado de ánimo como la depresión, la ansiedad también se vive en colectividad. Un ejemplo muy concreto. Yo voy a tomar un curso o voy a ir a un paseo o voy a entrar al cine y tengo la expectativa, ojalá y todo salga bien, ojalá y la función sea de mi agrado. Y conforme me voy acercando ya quiero entrar y entonces si ya estoy sentado en las butacas y por ejemplo es una obra de teatro y se tardan un poco en iniciar, el público empieza a entrar en aplausos y a chiflar y a pedir que empiece el espectáculo. Esta es una forma justamente de ansiedad social y obviamente vibramos todos en ella. Por ejemplo, cuando va a haber un evento, ahora que vino la cantante Rosalía, y que hubo personas que llegaron desde el día anterior del concierto a dormir en el piso de la plancha del Zócalo de la ciudad, para que al día siguiente fuera parte de los 140, 150 mil seres humanos que estuvieron coreando durante hora 20 minutos las canciones de esta persona. Ese proceso de llegar con tanta anticipación es una forma de ansiedad, es una forma de prever lo que puede ocurrir. Cuando nosotros nos dejamos arrastrar por esta ansiedad social, podemos cometer ilícitos incluso. ¿Por qué? Porque la gente empieza a gritar y yo también, porque la gente empieza a destruir y yo también, porque las personas se empiezan a empujar unas a las otras porque quieren llegar hasta adelante y yo soy parte de esa realidad y puedo incluso poner en riesgo mi existencia
existencia. ¿Por qué? Porque soy parte de la masa, como lo dijo el doctor Sigmund Freud. La ansiedad social nos puede traer de alguna manera invitación a buscar la vida. Un ejemplo, cuando hay una situación irregular en una población, por ejemplo, se han reunido los vecinos, lamentablemente, y se ha dado el caso de linchamientos, que han incendiado la casa de alguien o le han tirado gasolina y han incinerado a alguien en colectivo. ¿Por qué? Porque era un asaltante, porque era un violador, porque era un secuestrador. Y toda la masa se convierte entonces como en una gran voz social que pretende poner orden, ya que las autoridades no logran como contener este tipo de eventos. En muchos momentos la ansiedad social nos puede llevar a tomar decisiones que yo mismo ni siquiera hubiera pensado que lo podría hacer. Estábamos todos en colectividad y llegó un momento en que hubo un detonante, una conducta, una situación, alguna circunstancia, y entonces nosotros emprendemos contra los otros y agarramos sillas, y el trabajo es que alguien arroje el primer plato porque todo el mundo manda platos, o agarran una silla y entonces luego todo el mundo con las sillas, o a alguien se le ocurre, como ocurrió en la estación migratoria de Ciudad Juárez, muy doloroso, encender o incendiar una colchoneta, y lamentablemente todos los demás acudieron a hacer lo propio, pensando que esto podría ser una forma de presión para poder salir de este lugar, y desafortunadamente lo que encontraron fue la muerte. Por eso hay que tener mucho cuidado con los impulsos colectivos, porque allí ya no tengo la capacidad de tener un control y puedo incluso poner en riesgo la vida de los que van conmigo. Como todo proceso clínico, como todo proceso mórbido, la ansiedad se diferencia en sí misma de acuerdo con los signos y con los síntomas. Podemos tener signos o síntomas físicos, emocionales y relacionales. Estos signos o síntomas son característicos de este proceso. Por ejemplo, en el campo físico empieza a haber sudoración, es un sudor caliente, no es un sudor frío como en el caso de la angustia, temblores recurrentes, inatención, estoy moviéndome para un lado y para el otro, por cualquier cosa me puedo detonar, puedo elevar la voz, gritar, e incluso puedo llegar a tener ante una emoción muy grande. Ocurría mucho con los Beatles y con otros grupos, que las mujeres gritaban y se desmayaban y las tenían que sacar de ahí, otros se arrojaban al piso y por ejemplo el grupo Kiss, entonces todo el mundo lo oía y los tipos de repente agarraban la guitarra y la rompían a la mitad del concierto, y esto incendiaba la emoción de todos los que estaban asistiendo. Esto en el campo físico, por ejemplo. Así como en el campo físico podemos hacer estos cambios, en el campo emocional puede haber miedo, puede haber inseguridad, puede haber desasosiego, no sé si algo me va a pasar, no sé si voy a llegar a casa, me empiezo a sentir visto, agredido o rechazado por las miradas de los demás, o posiblemente sienta que me van a querer destruir, dañar, o yo mismo puedo ser parte de este signo o este síntoma al imaginar cosas que a lo mejor no están ocurriendo. Por ejemplo, ante un evento traumático se le puede entrevistar a 3 o 4 personas diferentes y cada una me va a dar una versión. No, yo vi cuando el asaltante sacó el revólver y resulta que el asaltante nunca tuvo revólver. Es que yo me di cuenta cuando iba con la granada en la mano, pues nunca hubo una granada. Es que a mí me pareció. Y entonces, dependiendo mucho de las historias personales, vamos a ser capaces de contenernos o vamos a ser capaces de desorganizarnos al grado tal que vamos a ser parte del caos y podemos contribuir al daño colectivo. En el área comportamental, pues evidentemente van a haber muchas cosas que no podemos medir hasta que no estamos ahí. Muchas veces yo preparo una canción, preparo una declamación, un discurso, lo ensayé muchas veces, incluso de niño con mi mamá como 40 veces, y a la hora que llego y estoy frente al micrófono o en el lugar donde voy a expresar mis emociones o el discurso que preparé, me quedo trabado.
no me puedo relacionar. Siento una sensación tremenda, se me dispara la adrenalina y entonces parece que me comí un pedazo de algodón, no tengo saliva, empiezo a tener la idea de que me voy a desmayar. Y los demás me empiezan a aplaudir así según ellos para apoyarme, tú puedes, y muchos niños, por ejemplo, descargan con llanto. O hay gente que lo que hace es que se desespera y sale corriendo del escenario y todos los demás lo juzgamos y todos los demás lo agredimos porque nadie está en el lugar del otro. Allí el doctor Freud, el doctor Rogers nos hablaría de la empatía, la importancia de ponernos en el lugar del otro para no juzgarlo y acompañarlo de una manera saludable y amorosa. Algunas personas confunden la ansiedad social con la timidez. Puede que la timidez tenga un componente de ansiedad social, pero hay muchas personas que dicen, mira, yo estaba súper bien, estaba tranquilo, íbamos juntos con 4 amigos, súper contentos, íbamos al concierto. Y de repente empezamos a darnos cuenta que la gente empezó a correr para un lado y para el otro. No sabíamos qué era, no sabíamos si era que estaba llegando el autobús en donde venía la banda, ¿no? Porque eran muy famosos rockeros, o que iban a abrir otra área del mismo lugar para meter más gente, o que había habido una pelea y la gente se estaba agrediendo incluso con armas de fuego que se supone que no tenían que haber entrado a un estadio, por ejemplo. Esto que ocurrió en muchos estadios en donde se dio una trifulca tremenda con muertos, con personas que fueron agredidas de manera muy violenta. De repente uno ve las imágenes y dice cómo alguien se puede desorganizar de tal forma que agarra al otro y le da patadas en el rostro y no tiene ninguna compasión. Justamente eso es lo que ocurre. Hay gente que dice que él era muy tímido y por eso no sabía qué hacer. No, la ansiedad social está contextuada en muchos elementos, pero sobre todo en las conductas grupales que nos pueden contagiar y terminar en un estado de total y absoluta desorganización humana. Desde el campo clínico, muchos investigadores se han preguntado si esto puede coexistir con otros trastornos de orden mental, relacional o emocional desde edades muy tempranas. La respuesta podría ser sí. ¿Por qué? Porque muchos de los elementos traumáticos quedan ahí guardaditos en nuestra psique. A lo mejor cuando yo era pequeño era un niño muy desinhibido y me gustaba participar. Un día se me olvidó y entonces me dieron en la casa una lección de eres un inútil, contigo no se puede, cuántas horas preparando el disfraz y aprendiéndote el discurso que era tan básico y a la hora que tuviste que hablar pues no saliste con nada. Estos comentarios se pueden quedar guardados en la experiencia humana de tal suerte que se pueden detonar en cualquier momento. Pero además de la ansiedad, puede haber, por ejemplo, alteraciones en la percepción, trastornos del juicio, puede haber, por ejemplo, una autoagresión constante porque yo a mí mismo me digo no sirvo para nada, no me voy a exponer a que los demás se burlen de mí y entonces me aíslo, no participo. Hay niños que nunca salieron en un bailable en el Día de la Madre. ¿Por qué? Porque ya con el vestuario puesto y ya paraditos ahí se quedaron congelados y el resto de los niños bailaron y ellos no supieron qué hacer y luego fueron reprimidos, incluso por su propia familia, haber hecho un gasto para que el niño no saliera. Ese es un elemento que habría que atender en psicoterapia. ¿Por qué? Porque el nivel de angustia lo paralizó y lo puede haber puesto en un estado de alta indefensión y que a futuro sea un individuo con problemas relacionales. Y naturalmente este proceso va a modificar la percepción, el autoconcepto, la autoestima, lo que va a modificar nuestra calidad de vida. ¿Por qué? Porque entonces me pongo una lección muy clara. Yo no lo voy a hacer nunca. No me pongan a hablar en público y por lo mismo no voy a poder exigir mis derechos. Hay personas que dicen, bueno señora, usted también la perjudicó, a usted también. Pues sí, pero ¿qué quiere que haga? De todos modos esto no va a resolverse. No, espéreme, vamos a la oficina, levante la voz, hagamos un escrito, preguntemos. Y la gente se queda en un estado casi de
catatónico, ¿no? Como abatido, sin posibilidades. Y lo más grave es que se puede detonar en cualquier momento. ¿Por qué? Porque depende mucho del contexto. A lo mejor yo estaba muy tranquilo, estaba bien, llegué con todo y en el momento crucial algo pasa, se detona esta ansiedad y termino en el peor de los momentos. Ha ocurrido incluso en una boda. Están todos bien, ya la novia va entrando lindísima con el ramo y todo, y el novio está ahí parado y de repente está así, ¡pac!, se desmaya y cae al piso y todo el mundo se ríe. El nivel de ansiedad y de adrenalina de ese sujeto en ese minuto fue tan fuerte que lo desconecta y lo manda al piso. Son las cosas que nos pueden pasar. De allí la importancia de aprender a tratarnos amorosamente para acompañarnos en los momentos más desafortunados de la vida. Algunos tips para manejar la ansiedad social. Lo primero es que a cualquiera nos puede ocurrir. Hay personas que incluso han llegado a perder el control de esfínteres y se han hecho pipí o algo más en algún momento, así como su graduación o el momento que menos esperabas. ¿Qué es importante? Entonces, no necesariamente es porque yo sea un enfermo o un inepto, sencillamente fue un fenómeno de respuesta al medio ambiente, por la misma presión que yo mismo ejercí. Lo segundo, aprender a respirar. Recuerden, ya lo hemos dicho muchas veces, la respiración nos contiene, entonces lo puedo hacer en tiempos. Inhalo, sostengo, inhalo, sostengo, inhalo, sostengo y cuando ya estoy muy lleno, suelto por la boca. Este ejercicio lo puedo hacer 4 a 5 veces, mejora mi condición respiratoria y también regula mi sistema nervioso simpático, que es el que me tiene alerta. Otro tip puede ser preguntarle a algún amigo si va a ir e ir con él y decirle, mira, si ves que me desorganizo, por favor no me sueltes o tómame de la mano o déjame tomarme del brazo. Por ejemplo, hay gente que le ocurre cuando va a volar. Y entonces se abraza del brazo del otro que casi se lo arranca, sobre todo cuando hay mucho movimiento durante el vuelo, pero en realidad son respuestas de nuestro ser ante las cosas, ante los eventos que ocurren cotidianamente. La ansiedad social es un fenómeno que ocurre mucho más frecuente de lo que tú y yo podemos imaginar. Como ya lo dijimos anteriormente, ocurre a nivel fisiológico, a nivel emocional, a nivel relacional. A cualquiera de nosotros nos puede ocurrir en algún momento de nuestra vida, aun cuando yo me sienta muy seguro, muy aplomado, muy bien puesto. Por eso vale la pena que lo dialogues con aquellos que están cerca de ti. Y cuando en verdad sea algo obstructivo que no te permite opinar, que te angustia demasiado, que te quita mucha capacidad de disfrute, valdría la pena que buscaras a un profesional que te permita reflexionar en colectivo y que te ayude a visualizar cuáles son las conductas gatillo, cuáles son los eventos que pueden en este momento detonar que tu respuesta sea de esta naturaleza. A un lado de todo esto, te puedo decir que en la medida en que tomes conciencia de que no es una enfermedad, sino es una respuesta, tendrás mucho mayor autoacompañamiento y dejarás de juzgarte y de etiquetarte, porque así nos ocurrió cuando éramos pequeños. No sirvo, soy un inútil, mis papás gastaron en un vestuario que nunca se pudo utilizar porque me paralicé. Tener autocompasión también es un reto porque es una manera de aprender a vivir con nosotros mismos. Por eso cada semana elegimos temas de interés en Existiendo. Por eso el equipo de producción y yo nos esmeramos porque tú sigas con nosotros. Después de tantos años y de tantos programas, siempre queremos ser novedosos y creativos. Cualquier comentario, cualquier situación, cualquier idea que surja, por favor, escríbelos en nuestros comentarios. Ayúdanos a enriquecer nuestro programa, que seguramente siempre va a haber alguien que va a estar al pendiente para mandarnos estos comentarios y poderlos aportar durante los programas. Yo te agradezco mucho que estés del otro lado y que te des la oportunidad de reflexionar en voz alta, porque esa es la razón de seguir en Existiendo, este proyecto del Colegio Iberoamericano de Estudios Existenciales y Humanísticos desde el centro de la Ciudad de México, un lugar que siempre tendrá algo para ti.
Hasta la próxima semana.